Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, el capítulo 14. Vamos directamente a la palabra del Señor. Eso fue a lo que vinimos, hermanos, a comer palabra de Dios. Ese es el alimento que vamos a encontrar a esta hora, en este lugar, en este mismo preciso momento, de parte de este servidor. Vamos a ir a la palabra de Dios, Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 9. Y dice la palabra de nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle la reverencia y el respeto que se merece la palabra del Señor. Vamos a ponernos en pie, allá ustedes en sus casas también, pónganse de pie. Vamos a leer el Evangelio según Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 9, dice la palabra del Señor. Pero estando él, hablando de Jesús, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía. Oye, ese es el centro del mensaje del día de hoy, hermano. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! Esta ha hecho lo que podía. Y mientras nos sentamos, en el camino de sentarnos, dígale que está al lado suyo: esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Dígale: yo voy a hacer lo que puedo. Dígale: yo voy a hacer lo que puedo por Cristo. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos por Cristo. Una vez estas dos amigas ranas iban de paseo por el bosque. Y mientras iban de paseo por el bosque, mientras estaban brincando las dos cayeron en un hoyo. Y ellas comenzaron a brincar, a tratar de salir de ese hoyo. Pero ellas no podían, estaban muy profundo ese hoyo y ellas no podían salir de este hoyo. Allá habían 2 o 3 más amiguitas ranas que ellos tenían por allí. Y cuando vieron el hoyo y vieron que las ranas estaban tratando de brincar, les decía: mira, no te preocupes, no, ¿para qué vas a brincar? ¿Para qué vas a brincar? Estás muy hondo. No brinques, ¿para qué vas a brincar? Y hubo uno de estas dos ranas, que se rindió. Y la otra siguió brincando. La otra siguió brincando y brincando, y mientras más brincaba, más las ranas que estaban arriba le decían: mijo, estate tranquilo, te vas a matar, muérete en paz, muérete tranquilo, no te esfuerces, sigue tranquilo. Ella, la rana gritando arriba, y ella, la rana que estaba dentro del hoyo, más se esforzaba a brincar y más se esforzaba hasta que salió del hoyo. Y cuando salió del hoyo, ella fue donde las otras amigas, les empezó a abrazar a las ranas, y las otras ranas asombradas decían: pero ¿y cómo pudiste hacer eso? Y la rana le dijo: ¿Que cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pude hacer qué? Ustedes me estaban echando porras. Y dice: no, sí, imagínate, ese hoyo está altísimo, le decían. Y era que la rana estaba media sorda, y la rana pensaba que ellos le estaban echando porras para que brincara y saliera del hoyo. Hermanos, muchas veces nos quedamos nosotros más pendientes a las críticas, más pendientes a la negatividad,
Y estas cosas, hermanos, muchas veces no nos dejan salir del hoyo. Y tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios. Tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios. Esta mujer fue criticada. Jesús estaba en Betania, en la casa de un leproso, Simón el leproso. Allá estaban los judíos, estaban los escribas y los fariseos buscando cómo engañar a Cristo Jesús para crucificarlo durante la Pascua. Pero lo único que detenía a los escribas y a los fariseos de condenar a Jesús era el mismo pueblo. Porque el pueblo, Jesús había hecho muchos milagros. Jesús era amigo de los que estas personas que se pasaban en la sinagoga no eran amigos. Ustedes se acordarán que una vez ellos catalogaron a Jesucristo como pecador. Este se pasa con pecadores. Y Jesucristo les contestó y les dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Si usted está sano, usted no va a ir para el hospital, ¿cierto? Usted va a ir al hospital cuando usted esté enfermo, cuando a usted le pasa algo que usted no puede, no tiene control sobre su enfermedad, y usted va para que le receten alguna medicina para poder usted seguir su caminar, ¿no? Y Jesucristo le dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Hermano, y había mucho pueblo. Imagínense, Jesucristo había alimentado a 5,000 una vez, después otra vez a 4,000 y después, o sea, tenía a todas las personas que estaban marginadas por los mismos escribas y por los mismos fariseos, por los religiosos de aquel tiempo. Él era amigo de ellos y los sanaba, los limpiaba de lepra. Hermano, les daba de comer. La provisión solamente viene de Dios. Qué bueno que mi provisión viene del Señor y no viene del hombre. Mi provisión viene del Señor, no viene del hombre. Simón el leproso invitó a Jesús a que entrase a su casa. Jesús le gustaba estar mucho con los marginados, como le había explicado anteriormente. Pero de repente llega al escenario esta mujer. Llega esta mujer. El problema, no se sabe cuál es el problema, si ella tiene un problema, no se sabe si el pecado que ella haya cometido, no se sabe, la Biblia no nos dice ninguno de estos detalles. Lo que sí nos dice es que cuando esta mujer llega a donde Jesús, rompe aquel perfume carísimo, hermano. Según lo que dice la palabra, aquel perfume era carísimo. Y ungió a Jesucristo con aquel perfume. Y cuando Jesucristo habló y dice: ella ha hecho esto para mi sepultura, ¿no? Para mi muerte. Antes, cuando las personas morían, y ya de ciertos días, ellos lo que hacían era que traían aromas, ¿verdad? Inciensos y aceites aromáticos para que, ¿verdad?, que el cuerpo después de un cierto tiempo pues comienza a heder, comienza a dar mal olor de descomposición, ¿no? Y esto me acuerda cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz y fue puesto en aquella tumba. Dice la palabra, Marcos y Lucas lo dicen de esta manera, que el primer día de la semana fueron las mujeres a la tumba. Y a que usted no sabe a qué fueron las mujeres a la tumba. Fueron a la tumba, amén. Fueron a la tumba. Y cuando fueron a la tumba, ellas llevaban incienso y llevaban aceites aromáticos. ¿Para qué? Para ungir, para darle olor, para ver el cuerpo. Ellas pensaban que el cuerpo de Cristo estaba allí, pero para sorpresas de ellas, el cuerpo de Jesucristo no estaba allí. Jesucristo había resucitado. Pero además de que Jesucristo había resucitado, ya Él había sido ungido. Ya Él había sido ungido en su muerte. Esta mujer es el símbolo de su ungimiento durante la muerte
de Jesucristo, hermano, de Jesucristo. Y cuando nosotros como cristianos damos lo mejor que tenemos a Jesús, cuando damos lo mejor que tenemos a Jesús, somos más que bendecidos. Somos más que bendecidos cuando damos lo mejor que tenemos para Jesús. Y déjeme decirle que hay que ser valiente cuando damos lo que tenemos por Cristo. Hay que ser valientes y estar preparados cuando damos lo que tenemos por Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque darlo todo a Jesús trae bendición, pero además de traer bendición, trae críticas. Como la criticaron a esta mujer. A esta mujer la criticaron. Se pudieron haber vendido este perfume, hermano. Y esto lo que deja ver es dónde estaba el corazón de aquellos que rodeaban a Cristo Jesús. Ellos no estaban pensando en la unción de Cristo Jesús. Ellos no estaban pensando en la bendición que esta mujer iba a obtener de parte de Cristo Jesús. Ellos no estaban pensando en la vida eterna en los cielos. Ellos estaban pensando en los tesoros terrenales. Y sí, hermano, hay que prepararse. Claro que sí que hay que prepararse, que hay que trabajar aquí. Pero yo prefiero trabajar mejor para el reino de Dios, prepararme para cuando esté en la vida junto con el Señor, que prepararme aquí en la tierra. Pero déjeme decirle que cuando uno se prepara para las cosas del Señor, Dios también lo prepara a uno y lo bendice y lo protege y provee aquí también en la tierra. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y qué bueno que la última palabra la tiene Cristo Jesús y no la tiene el hombre. Esta mujer fue elogiada por Jesús. Jesús dice, esta ha dado lo que tenía, ha hecho lo que podía. Y aquí es que viene la pregunta, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para obtener la bendición de Cristo Jesús? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer para obtener la bendición de Cristo Jesús? Haga lo más que pueda para edificar su fe. Tenemos que hacer lo mejor posible para edificar nuestra fe. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a ver qué dice Primera de Juan. Primera de Juan está antes de Segunda de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Nosotros somos vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra fe dictará lo tan eficaz y efectivos que somos espiritualmente. Nosotros tenemos que dedicar tiempo para desarrollar nuestra fuerza, nuestra fe en fuerza, ¿verdad? Así como cuando uno va para el gimnasio y se pone en forma, nosotros también espiritualmente tenemos que tomar nuestra fe y desarrollarla espiritualmente. ¿Cómo desarrollamos la fe? Leyendo la palabra de Dios diariamente, dedicando tiempo a orar, dedicándole tiempo a Dios, a solas, estar a solas con Dios. Es bueno que uno llegue a su hogar y hable de las bondades del Señor con nuestros hijos, pero también nosotros necesitamos estar a solas, dedicarle ese tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice que lo busquemos en lo secreto, que oremos en secreto, porque nuestro Padre que está en lo secreto y ve lo que está en lo secreto, nos recompensará en público. Y no por las recompensas, hermano, uno tiene que estar
buscando de la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Y estar a solas, así como cuando uno, usted sabe, cuando uno está de noviecito, o cuando está de esposo y esposa, ¿no? Y uno va y sale, da la salidita, le deja a los niños a la suegra, y da la salidita a uno, ¿verdad? Y tiene ese tiempo a solas con su cónyuge, ¿no? Pues Dios también quiere que nosotros saquemos a Dios en citas, que lo saquemos en citas, que pasemos tiempo con Él. ¿Por qué? Porque lo amamos. Porque Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser activos mostrando nuestra fe al mundo todo el tiempo. Tenemos que estar activos mostrando nuestra fe. No solamente de labios, sino con nuestras acciones. Con lo que podamos hacer. Con lo que podamos hacer. Así como hizo esta mujer, que hizo lo que podía. No vayamos a los estándares del hombre, hermano, porque el hombre nunca está satisfecho. Y mayormente si el hombre es maligno y no conoce a Dios, el hombre que no conoce a Dios nunca está satisfecho. El que conoce a Dios, ese sí está satisfecho, porque Jesucristo lo llena todo. Jesucristo lo llena todo. Hagamos lo que podamos para edificarnos los unos a los otros. Estamos para amarnos los unos a los otros, para edificarnos los unos a los otros. Esto fue lo que nos envió Jesucristo a hacer. Un nuevo mandamiento te doy, que améis a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que no está hablando solamente del hermano, dice al que está al lado tuyo. Ama al que está al lado tuyo como a ti mismo. Ora por tus enemigos, por los que te persiguen. Y esto es importante, hermano, porque si no oramos por nuestros enemigos, también nosotros podemos caer en la tentación y ser agarrados por el lazo del enemigo. Y nos podemos también nosotros acarrear juicio. Amén. Así que tenemos que amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, orar por todos ellos. Somos muy dados, hermano, a enfocarnos más en las faltas que en las virtudes. Tú nunca haces nada bien. A mí, hermano, déjame decirle que cuando yo estaba trabajando, tenía este compañero de trabajo y él se enfocaba más en los defectos que yo tenía que en las virtudes que yo, de aprendizaje y de las virtudes que podía hacer. Pero yo tenía algo, hermano, muy presente, que yo sí conocía a Cristo y él no. No podía yo reprocharle. Yo tenía que dar testimonio, quedarme callado, prestar oído, prestar atención. Hermano, usted sabe que nosotros aprendemos más cuando escuchamos que cuando hablamos. Fíjese, cuando usted habla, el aire sale solamente, no entra. Pero por el oído entran las cosas, ¿no? Y entran y llegan al corazón. Por los ojos las cosas entran y llegan al corazón. Pero cuando hablamos solamente, todo es del corazón hacia afuera. Y no aprendemos. Lo que aprenden son los otros a discernir qué es lo que nosotros tenemos en el corazón, ¿no? Y cuando usted aprende a escuchar, usted sabe lo que las personas tienen o las intenciones que las personas tienen en su corazón. Y cuando Jesucristo escuchó que estas personas que estaban allí alrededor la criticaron, ¿por qué se hizo esto? Jesucristo vio su corazón, pero vio también el corazón de ella, al quedarse callada y tranquila. Tenemos que hacer lo que podamos, hermano, para no enfocarnos solamente en las faltas, hermano, y buscar las virtudes. ¿Sabe que después de un tiempo de uno estar casado, hay veces que lo que le dan ganas a uno es de decir, seguir hablando de las faltas? Mira, que tú me faltas el respeto, mira que me falta esto, que te falta lo otro, que eres bueno para nada. Y empezamos con la crítica, y empezamos con la más crítica. Amén. ¿Verdad? Y se nos olvidan las virtudes por el cual nosotros nos casamos. Y no podemos olvidarnos de eso. No podemos olvidarnos de eso. Amén. No podemos olvidarnos
de la razón del por qué nosotros comenzamos un caminar. A veces que comenzamos, vamos a la escuela a estudiar y no terminamos la carrera porque vemos más las faltas, que no puedo, que soy un bueno para nada, que esto es mucho para mí, que es muy fuerte. Vemos más las faltas y por enfocarnos más en las faltas, no llegamos a la meta. Por ver más las faltas en el matrimonio y no poner las cosas a cuenta, hermano, tenemos que ponernos a cuenta. Y por no ponernos a cuenta, no llegamos a terminar la carrera. Tenemos que ponernos a cuenta y vamos a ver las virtudes, hermano. Mira, déjeme decirle, hermano, cuando la hija mía hace de sus maldades, comienza a romper, a brincar y a saltar, y ve que yo estoy molesto, y mira, te voy a dar una nalgadita, le digo yo. Y ella me mira y viene donde mí, me da un abrazo y me dice, sorry papi. Imagínate, se ablanda cualquier corazón, hermano. Ni castigo le doy. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ella está viendo esa virtud de amor, de padre. ¿Y ella qué hace? Ella lo trata de esa manera para que uno no la regañe. ¿Cierto o no es cierto? Y hermano, la palabra dice que nosotros tenemos que ser como los niños para entrar al reino de Dios. Tenemos que comenzar a ver más el lado, no quiero decir positivismo, porque esto no es cuestión de positivismo, pero tenemos que ver las virtudes, ¿verdad? No ver las faltas, ver las virtudes, porque lo bueno de ver las virtudes es que cuando vemos a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, vemos a nuestro Salvador, vemos al que nos redimió, vemos al que nos redentó, que Él murió por nuestras faltas y por nuestras culpas para darnos vida eterna. Tenemos que buscar lo mejor que hay en los que nos rodean, especialmente con los hermanos en Cristo. Los cristianos, déjeme decirles, si no se ha enterado, los cristianos no somos perfectos. ¿Verdad que no somos perfectos? No somos perfectos. Los cristianos no somos perfectos. Al contrario, somos personas perdonadas precisamente por nuestras faltas y nuestras iniquidades. Y a veces que se nos olvida que también nosotros estábamos en los lugares de los que están perdidos. No hagamos que nuestro prójimo caiga. No hagamos que nuestro prójimo caiga, hermano. Y cuando a mí este compañero de trabajo, cuando viene para donde mí y me empieza a gritar de la manera que solamente él sabe llamar la atención, le empieza a gritar, hermano, yo por poco le iba a dar un patatún que lo iba a hacer caer. De la rabieta que llega el momento, hermano, porque yo soy humano también y a uno le llegan estas cosas. Pero ¿qué dice Pablo? Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga la luz sobre nuestro enojo. Que no sea solamente el enojo lo que veamos. Tenemos que comenzar a ver el amor de Cristo en medio de estas circunstancias, hermano. Y trae bendición. Déjeme decirle que este ex compañero de trabajo todavía me llama y me dice, él sabe que yo estoy trabajando con lo de mi negocio, y me dice, Junior, cuando tú estés ready, cuando estés listo para estar a coger gente, me llama, que yo estoy aquí dispuesto y disponible. Hermano, pero la persona cambió, una transformación. ¿Quién lo hizo? Yo no fui el que lo hizo. Eso fue Cristo a través de mí. Porque Cristo transformó mi actitud, Cristo transformó mi carácter. Y cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, hermano, usted va a comenzar a ver cómo su entorno, su alrededor comienza a ser transformado. Se comienza a transformar por el poder de Cristo Jesús. Tenemos que permitir que el amor de Cristo en nosotros gobierne nuestra conducta. ¿Quién gobierna en nuestras vidas? Si decimos Jesús, pues yo espero que también usted demostremos el amor de Dios. Amén. Él tiene que gobernar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro hablar, todo. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6.
está gozando aquí también con nosotros. Amén. El versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él nos restauró espiritualmente. Antes de yo nacer, Él murió por mí y me restauró y me rescató. ¿Qué es lo que me queda a mí hacer? Tengo que recibir a Cristo Jesús como mi Salvador exclusivo, como hermano, como Dios, que es lo que es Él. Él es Dios. Precisamente esta fue la razón del por qué Él fue crucificado, porque Él declaraba que Él era Dios. Él declaraba que Él era Dios. Y por esta misma declaración fue la razón, el motivo del por qué fue crucificado. Imagínense cuando Él le dijo a los fariseos, le dije: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y ese fue el mismo yo soy que Dios le dijo a Moisés que era Él cuando lo envió a los hebreos en Egipto. Dile que el yo soy. Y ese es Cristo. Cristo es mi protección. Cristo es mi redentor. Cristo es mi salvador. Cristo es mi Dios. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Rey. Es mi gobernador. El versículo 2 de Gálatas 6 sigue diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La gracia. Por gracia somos salvos. Y esa gracia, hermano, que nosotros hemos recibido de Cristo, tiene que fluir a través de nosotros, hermano, para que también los otros que están alrededor de nosotros vean la gracia de Dios a través de nosotros. Imagínate, ¿a quién le va a enseñar la gracia de Dios si no los hijos de Dios? ¿O en dónde van a aprender la gracia de Dios si los hijos de Dios no tienen gracia? ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de aquel de que nadie, sin alguien haberle predicado? ¿Cómo van a saber la gracia de Dios si nadie les presenta un ejemplo de lo que es la misericordia y la gracia de Dios? Nosotros somos los embajadores. Nosotros debemos de ser ejemplos de la gracia de Dios. Nosotros somos embajadores, representantes del reino de Dios que está en los cielos, aquí en la tierra. La palabra eclesia, la palabra iglesia, no fue una palabra que se inventó Cristo. Esto fue una palabra, hermano, que Jesucristo la cogió del gobierno griego en aquel momento para que ellos entendieran quiénes éramos nosotros. Nosotros somos los embajadores, los representantes. La iglesia lo que quiere decir es que nosotros somos representantes del reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Oye, nos escogió a cada uno de nosotros. Eso, nosotros tenemos posiciones de ejecutivos en el cielo, hermano, gloria a Dios. Nosotros somos ejecutivos, abogados, no sé, como usted le quiera llamar. ¿Qué profesión a usted le gusta? ¿Ser abogado? Pues usted es abogado del cielo. Gloria a Dios. Tenemos que ser ejemplo en palabras, tenemos que ser ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, demostrar cómo uno vive puro y se mantiene santo para el Señor en el caminar. Eso es importante. Nosotros tenemos que hacer lo que podamos para edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se edifica a través de la enseñanza. ¿Tenemos habilidad para enseñar aquí? ¿Quién tiene habilidad para enseñar? Nosotros cada uno tenemos habilidad para enseñar lo que es vivir para Cristo. Estamos usando nuestro don para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que usar esa enseñanza, ese don que Dios nos dio para edificar su cuerpo. Se edifica
por medio no de las obras, porque la salvación no es por obras. ¿Usted sabe cómo se edifica? Se edifica por medio del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Qué bonito es el Señor, ¿eh? Que no nos condenó, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué bueno es el Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que traer a Cristo Jesús para que también los que estén alrededor de nosotros se salven. Es importante. Esto es importante. Se edifica por medio del amor, hablando con amor, dando con amor, no porque me lo están pidiendo, no. Usted da por amor. Que salga de nuestro corazón el dar. Nuestro Dios es un Dios dadivoso. Ese, hermano, imagínense, nos dio la tierra, los cielos, las estrellas, lumbrera en el día, lumbrera en la noche, nos dio plantas para comer, creó el mar, los cielos, nos dio la lluvia para que riegue nuestra cosecha, nos dio el sol para que esas plantas salgan avivadas. Nuestro Dios es un Dios dador y nos dio lo mejor, nos dio a Cristo Jesús. Se edifica mediante el evangelismo. Nosotros tenemos que testificar de Cristo todos los días de nuestra vida, que nuestro caminar, que cada paso que demos sea un paso para Cristo, sea un paso que hable de Cristo. Sonríase, que el Señor le ama, y cuando usted está caminando, todo el mundo así con la cadera, y usted tranquilo y con calma, sonriendo. Y cuando usted esté sonriendo en medio de toda aquella tristeza, hermano, yo le aseguro a usted que alguien le va a preguntar: ¿qué es lo que tú tienes? Yo quiero de eso que tú tienes, porque tú te ves tan contento. Hermano, usted sabe lo que a mí me llena de gozo cuando yo llego a la casa de un cliente y cuando llego a la casa del cliente está, hermano, cuando uno llega a las puertas del cliente, y precisamente aire acondicionado aquí en la Florida, hermano, si tú no llegas cuando ellos te llaman, olvídese que el cliente va a estar de mal humor. Y cuando uno llega y uno, imagínate, uno tiene que ser un canastito de basura para que toda esa basura que hablan, pues uno tiene que echarla ahí, ser oído y no decir nada. Y ve, no se preocupe, y sigo contento, yo no se preocupe que yo la voy a ayudar. Y cuando termino, hermano, la mayoría me preguntan: ¿qué tú tienes? Wow, tremendo profesional. ¿Qué tú tienes? Yo quiero de lo que tú tienes. Y yo les digo, sin parpadear, tengo a Cristo en mi corazón. Y ese es el que a mí me lleva. Y me dicen: pues tú sabes qué, yo no quiero a más nadie en mi casa, nada más que el que tiene a Cristo en el corazón. Cuando te llamo, yo te quiero a ti, no quiero a más nadie, yo espero por ti. Y ves cómo las cosas cambian. Es cuando uno demuestra el amor de Cristo Jesús, hermano. Cuando uno experimenta. ¿Quién se acuerda que es la primera vez que experimentó a Cristo Jesús? Yo me acuerdo la primera vez que yo experimenté a Cristo Jesús y se reveló en mi vida. De momento yo comencé a cantar: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Hermano, el que prueba a Cristo en espíritu y en verdad, quiere más de Cristo, quiere más de Cristo. Hermano, tenemos que hacer lo que podamos por Cristo. Así como lo hizo esta mujer. A lo mejor esta mujer no tenía nada más que dar, nada más que aquel perfume carísimo para ungir a Jesús, y lo entregó y salió bendecida. Podemos influir a los que nos rodean cuando vivimos una vida agradable a Dios, haciendo lo que podamos. Y lo mejor que podemos hacer por Cristo en esta hora no es darle un perfume caro, no es darle dinero. Lo mejor que le podemos dar a Cristo de nuestras vidas es nuestro corazón. Y no nos cuesta nada. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y eso es lo que Dios nos pide.
Dios nos pide que miremos, que le demos, que rindamos nuestras vidas ante Él. Amén. ¿Quién está rendido aquí delante de Cristo el Señor? Yo mi vida está rendida delante de Cristo. Y al escuchar su sutil voz, la voz del Señor, cuando llegue ese momento y nos diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Solamente esa oracioncita nada más hace que todo esfuerzo que nosotros hagamos por Cristo Jesús valga la pena. El poder llegar delante de su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, mi Dios, que con solamente rendir nuestro corazón a ti, mi Dios, poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre amado, tú nos llenas de tu sabiduría y de tu inteligencia, Señor, y de tu poder. Gracias porque ese Espíritu Santo que mora en nosotros, mi Dios, nos redarguye, nos guía, nos encamina y nos lleva por lugares, mi Dios Padre amado, que para tener paz en nuestras vidas, porque te tenemos a ti. Yo te doy gracias por tu paz, esa paz, Señor Padre amado, que sobrepasa todo entendimiento, y que cuando damos, mi Dios Padre amado, lo mejor, lo que podamos, Señor, para ti, eso, Padre amado, nunca regresa vacío. Nunca las cosas regresan vacías, Padre amado. Yo te doy gracias, mi Dios, porque tú diste lo mejor de ti. Tú diste a tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Y así nosotros tener, Señor, salvación y vida eterna junto a ti en los cielos. En cambio, mi Dios Padre amado, tú nos envías a nosotros a que seamos embajadores, que seamos representantes, mi Dios, de tu reino en los cielos, aquí en la tierra, mi Dios. Pero para ser embajadores, Señor Padre amado, de tu reino en el cielo, tenemos que pegarnos más a ti, tenemos que buscar más de ti, tenemos que pasar más tiempo contigo, mi Dios, para conocer cómo es tu voluntad en los cielos, mi Dios. Tenemos que pasar a tiempos a solas contigo, mi Dios. Y quitar, Padre amado, todo prejuicio de nuestro corazón. Quitar, Padre celestial, toda crítica de nuestro corazón. Y comenzar a ver las virtudes, mi Dios, que se encuentran en ti, mi Dios, Padre amado. Y en las personas, Señor, Padre celestial, que tú nos pones alrededor, mi Dios. Que ellos puedan ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu perdón a través de nosotros, mi Señor. Gracias, Padre amado, por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Queremos esforzarnos y ser valientes, mi Dios, para buscarte todos los días, mi Dios, porque tú no eres solamente Dios de domingo, tú eres el Dios del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado. Tú eres el Dios de todo, Señor, Dios de la tierra, tú eres el Dios del universo, mi Dios. Tú vives fuera de esto, Señor, Padre amado, tú eres el creador de todo. Y todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo escudriñas. Padre amado, ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, el buscarte, Señor, de día a día, Señor, todos los días, junto con nuestra familia, junto con nuestros hijos y a solas, Señor, pasar tiempo contigo, mi Dios, escuchando tu sutil voz. Gracias te damos, mi Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Todos aquellos, Padre amado, que también están arrepentidos de corazón, te damos gracias por tu misericordia. Padre, acepta los corazones contritos y humillados, mi Dios Padre amado, que se entregan a ti en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Revélate a cada una de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Y bendícenos, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Y aquí estaremos la semana entrante, mi Dios. Si tú no nos has venido a buscar, mi Dios Padre amado, aquí estaremos hablando de tu palabra, hablando de tus bondades y hablando de tu misericordia. Te damos gracias en el santo nombre de tu amado Jesucristo y de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice...